Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos ya lunes 27 de septiembre y estamos listos y preparados para poder continuar el devocional que tenemos nosotros diariamente. El día de hoy voy a hacer un repaso al devocional del día de ayer, que por unos temas técnicos no pudo salir, pero vamos a repasar desde los versículos que nos tocaban el día de ayer, que son primera carta de Timoteo capítulo 4, desde el verso 6 hacia adelante, y vamos a llegar al capítulo 5 también. Pero vamos a orar para poder entregar a Dios este tiempo de lectura de la palabra y la reflexión y las enseñanzas que podamos extraer de ella. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, constante. Te pido que tú puedas dirigirnos, ayudarnos a entender tu palabra. Que puedas, Señor, ayudarnos a retener tus enseñanzas, a que podamos nosotros, Señor, guardarlas en nuestro corazón y sobre todo aplicarlas en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ese corresponde al devocional del día de ayer. Y voy a leerlo desde aquí para poder continuar con la hilación de los devocionales que hemos estado teniendo. La carta a Timoteo continúa diciendo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. No hagas caso de cuentos mundanos y tontos, sino que ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. Por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor y en fe y en pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado y atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Amén. Muy bien, hermanos, Pablo está continuando con la serie de instrucciones a Timoteo. Y en este caso, él habla acerca del buen ministerio. Habla de comportar del buen ministro de Jesucristo. Y en este aspecto, en esta parte, en estos párrafos, comienza diciendo que si él enseña esto, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido en palabra, fe y doctrina, y que deseche las fábulas profanas. ¿Qué quiere decir? Que la base del creyente es el conocimiento de la palabra de Dios. La base de todo creyente es el conocimiento de la palabra de Dios. Y aún más, es el testimonio en su vida acerca de la palabra de Dios. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces Pablo le está diciendo que enseñe estas cosas para que dé el testimonio de que es un buen ministro de Jesucristo. Y más adelante vamos a ver que no solamente le insta a enseñar, a instruir, a decir, a exhortar, sino que le dice que sea ejemplo. En el verso 8 dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir, y Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal, la actividad física, debemos de anularla, quitarla, tacharla, dejarla de lado
dejarla de lado o es algo que no debe estar en la vida del creyente. No, Pablo se está refiriendo a que nuestra escala de prioridades, hablando acerca del ejercicio físico y el ejercicio espiritual, de la disciplina física y la disciplina espiritual, no debe de estar invertida. Primero y en primer lugar, debe ser la búsqueda del ejercicio, de la disciplina, del constante ejercitar de la fe espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo dice que para esto, para poco es provechoso, pero la piedad tiene que ver una serie de conceptos que están de acuerdo a la palabra de Dios. El comportamiento, el testimonio, la compasión, el compartir de la palabra. Hay una serie de definiciones que acompañan a la palabra piedad, a la vida de piedad. Entonces, aquí está diciendo Pablo que el ejercicio corporal te ofrece una satisfacción y una ganancia temporal. No dice que es nula, es poco provechosa para los fines del reino de Dios. A lo contrario, la piedad sí abarca un terreno mucho más amplio, mucho más grande en cuanto al ejercicio de la fe. Amén. Entonces es importante entender, amados hermanos, que en la escala de prioridad nosotros debemos ocuparnos antes que la parte natural, la parte física, debemos ocuparnos de la parte espiritual, ejercitarnos en la parte espiritual. Eso está diciendo Pablo, ¿no? Y hay que también ejercitarnos físicamente, ¿no? En el verso 12, Pablo le dice que nadie tenga en cuenta en poco su juventud, que nadie lo desprecie, al contrario, que éste sea de ejemplo. Dice, no dejes que te menosprecien. Pero para que esto suceda, tienes que ser ejemplo. ¿En qué? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En la otra versión dice, en tu modo de hablar, de portarte, en cómo amas, en cómo ejerces la fe y acerca de la pureza de vida que tú tienes. Ok, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, no te dejes menospreciar, que no te menosprecien porque eres menor que ellos, porque hay muchos ancianos y hay muchos que son del judaísmo y hay muchos que van a querer superponerse a ti, pero tú no te dejes menospreciar. Pero para que esto suceda, tienes que ser ejemplo. Sé ejemplo en palabra, sé en fe en conducta, sé en fe en amor, en espíritu, fe y pureza. Así que, amado Timoteo, esto tienes tú que hacer y no descuides el don y el ministerio que hay en ti. Ocúpate de estas cosas y ten cuidado tú mismo de la doctrina y persiste en ella. Así vas a salvarte a ti y a aquellos que te rodean. Eso está diciéndole Pablo como una serie de instrucciones acerca de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Los versos que corresponden al día de hoy empiezan en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versos del 1 al 16. Son varios versículos, pero, amados hermanos, la palabra de Dios es deliciosa, así que vamos a leerla también. No reprendas al anciano, empieza diciendo este capítulo, sino exhórtalo como a padre, como a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y en oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Atento con este versículo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser
aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas y hablando de lo que no deberían. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Muy bien, amados hermanos, Pablo continúa con la explicación en este capítulo 5 y comienza el verso 1 diciendo: no reprendas a los ancianos, sino exhórtalo como a padre. Pablo le está diciendo a Timoteo: ok, Timoteo, tú tienes una ascendencia, tienes presencia ahí, ejerces un liderazgo, pero Timoteo, sabes que a veces la juventud es vehemente, es apasionada, es eufórica, y no vaya a ser que por ahí, en tu afán de exhortar y corregir a alguien mayor que tú, en especial a los ancianos, se te vaya la mano y los agredas y los ofendas o los insultes o los hagas sentir mal. Si los exhortas, exhórtalos como un hijo exhorta al padre, como a padres, dice así. Tráelos hacia el arrepentimiento, hacia la conversión. Igual, si es una mujer mayor, trátalas como a tus madres. A los varones, a los jóvenes, como tus hermanos. Y a las jovencitas, como a tus hermanas. Y da una recomendación adicional a Timoteo, de joven, y le dice: con pureza, con toda pureza. En otras palabras, que la respetes, Timoteo, ¿no? Que la respetes, que no te vayas a decir algo de más, sino que trátalas con respeto, como si fueran tus hermanas. Luego de este versículo, Pablo da una serie de recomendaciones acerca de un tema en particular: las viudas. Amados hermanos, desde el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar que para Dios, para el pueblo judío, para Dios, la figura de la viuda es una viuda que siempre debe de ser prestada atención. Cuando Moisés dio la legislatura para el pueblo de Israel, cuando estaban ya partiendo hacia tierra prometida, hacia Canaán, la viuda ocupa una mención particular, indicando que debe de tener ciertos beneficios, porque definitivamente ha quedado desamparada. ¿No es así? Entonces, en este grupo están las viudas, los huérfanos, algún extranjero, ¿no? Los esclavos, etc. Entonces, en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, cuando está iniciándose la obra, cuando el reino se está extendiendo, surge la misma circunstancia, porque en la iglesia donde está Timoteo en este momento, en la iglesia donde tuvo que ir a poner en orden varias situaciones, existe la misma figura, la viuda. Y había un grupo grande de viudas. El contexto nos explica, nos dice que esto se había vuelto una carga para la economía de la iglesia. La iglesia tenía como principio poder sostener, soportar, colaborar o ayudar a las mujeres viudas. Pero esto había llegado a un punto en el que estaba siendo gravoso, estaba perjudicando. ¿De qué forma? Y ahora lo vamos a ver. De que no se estaba filtrando bien la ayuda que se le estaba proporcionando a las viudas. Muy bien. Entonces, quiero ser lo más sintético en este aspecto para poder entender que aún dentro de la iglesia, amados hermanos, no es que la iglesia actúe de forma egoísta, de forma privilegiada, o que escoja a quién o no sí apoyar, si le cae bien o no. No, la iglesia de Cristo, una congregación, siempre actúa bajo los parámetros que la palabra de Dios le plantea. Amén. Así funciona la iglesia de Cristo. Y Pablo aquí nos da un precedente y toma la figura de la viuda y dice: mira, Timoteo, en la iglesia hay una cantidad de viudas, pero hay viudas que no tienen a nadie y que han quedado totalmente desamparadas. Pero hay otras mujeres que han enviudado
y que sí tienen familia que puedan sostenerlas. ¿No? Eso dice, por ejemplo, el verso 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensarlos. Está diciendo que hay viudas que tienen familia, que las puedan ayudar, que las pueden sostener, que las pueden acoger. Y esta familia está tratando de aprovecharse de la bondad, del beneficio que puede otorgar la iglesia a este grupo. Pablo está diciendo, no, esta mujer tiene familia, y que esta familia, que estos hijos, que estos parientes aprendan a ser responsables, porque eso también es un mandato y una ordenanza de parte de Dios, porque ahí más adelante va a decir que aquel que no provee para su propia casa, aquel que no sostenga es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces Pablo separa estos dos grupos. Pablo dice a este grupo de viudas que sí tiene familia, por favor vamos a hablar con ellos para que puedan ser responsables y sostenerlas. Pero ¿qué hacemos con el grupo que no tiene a nadie a quien recurrir? Muy bien, a este grupo también vamos a filtrar. ¿Por qué? Porque hay viudas jóvenes que pueden casarse, que son de buen testimonio y que son jóvenes. Ellas pueden nuevamente contraer nupcias y pueden criar hijos y pueden ser de testimonio, justamente como lo dice el verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pablo está diciendo esto a fin de no dejar desamparada a una viuda joven que por alguna razón ha quedado sola, pero que puede nuevamente ser parte de una familia. Eso está diciendo Pablo. Al otro grupo, Pablo filtra aún más y dice, hay un grupo más de estas viudas que tienen buen testimonio, que participan de la obra de Dios y que colaboran con la extensión del evangelio y con las cosas que hay dentro de la iglesia, y que aparte de eso son mayores de 60. Estas ponlas en la lista y tienen sí o sí que ser parte de las mujeres que la iglesia apoye y sostenga, soporte, proteja. Pero hay otras que no, que aparte de haber quedado viudas, ceden a sus pasiones y se van a buscar otro hombre y otro hombre y otro hombre. No solamente eso, se van aprovechándose de su condición de casa en casa y aprovechan aquí y se aprovechan allá. Y no solamente eso, sino que aparte van de chismosas, van a, entrometidas y hablan cosas que no deberían. A este grupo que en vez de ser un grupo que debería de buscar por su condición formar parte de una congregación teniendo una vida íntegra, no, se aprovechan deliberadamente de su posición para agraviar a su prójimo. Amados hermanos, Pablo está diciendo que estas tampoco están en la lista. Quiero finalizar diciendo esto, amados hermanos. La carta que le escribe Pablo a Timoteo con una serie de instrucciones no son solamente instrucciones que van a abarcar el plano espiritual, como ya lo hemos estado viendo, sino que van a abarcar el plano natural. Timoteo va poniendo en orden distintas cosas que están desordenadas en cuanto a los maestros, en cuanto a aquellos que forman, enseñan falsas doctrinas. Ahora está tocando el tema de las viudas. Igual lo mismo pasa en la congregación, en la iglesia de Cristo, amados hermanos, ¿no? La iglesia se rige bajo los parámetros que encuentra en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda ser un correcto mayordomo. Los ministros, los pastores, los ancianos, ¿no? Sea el grupo que tenga usted dentro de su congregación, que sea parte del gobierno de su congregación, usted tiene que entender que ellos son personas que tienen la palabra de Dios para poder dirigirse y administrar correctamente la iglesia de Cristo. Amén.
Nuevamente, confíe usted con todo su corazón que tenemos personas idóneas para poder administrar bien todos estos dones que vienen de parte de Cristo. No solamente los dones espirituales, sino también los beneficios materiales. Amados hermanos, quiero orar con ustedes para poder terminar este tiempo de devocional. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que nuestra vida, Señor, está delante tuyo. Que nuestra vida, Señor, debe estar sujeto, Señor Dios mío, a ti y a tu palabra. Para que podamos tener, Señor Dios mío, no solamente un testimonio de boca, de palabra, sino también un testimonio de ejemplo, de conducta, de carácter. Ayúdanos, Señor, a hacer esto. Ayúdanos también a aprender a ser buenos administradores y mayordomos de nuestra vida, de nuestra casa, de los dones y ministerios que tú puedas haber entregado, Señor Dios mío, a nosotros y a tu iglesia. Ayúdanos a colaborar también, Padre Celestial, para que la iglesia, Señor, la congregación a la que pertenecemos, pueda ser, Señor Dios mío, beneficiada, Padre Celestial, por aquello que tú haces en nuestras vidas. Por favor, que seamos parte, Señor Dios mío, de la extensión y la manifestación de tu reino. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios lo bendiga, amado hermano, que usted tenga un precioso y maravilloso día. No se olvide lo que dijo Pablo, ¿no? Seamos ejemplo, ¿no? Que nadie menosprecie a usted ni por su edad, ni por su cultura, ni por su nacionalidad, ¿no? Sino que usted dé un buen ejemplo, dé el ejemplo que Cristo desea que usted dé. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. A Jesús seguiré, pongo en él